presentación del curso Enfoque Cognitivo, Actividad Individual. ¿Qué te motivó a estudiar psicología? Bueno, decidí estudiar psicología porque siempre he tenido admiración por el comportamiento y la conducta humana. La forma de pensar, sus diferentes reacciones ante los individuos. Observé que esta disciplina abarca muchos temas en la búsqueda de soluciones e interpretaciones a los diferentes sentimientos, pensamientos y experiencias, permitiendo aportar un cambio y concientizando a las personas sobre la importancia de la salud mental, sobrellevar la problemática de nuestra vida diaria. Pero me motivó aún más a estudiar psicología una necesidad personal, encontrando en esta ciencia una salida y un camino diferente de ver las situaciones cotidianas de mi vida. Mis expectativas con el curso Enfoque Cognitivo son muchas, ya que es una rama que estudia los procesos mentales que intervienen en nuestra capacidad para razonar, pensar y asimilar nuevos conocimientos y resolver problemas. Ese nuevo conocimiento puede aportarme a mi vida como profesional en muchos ámbitos. Uno de ellos puede ser el poder entender la manera de aprendizaje de los individuos y poder contribuir con un cambio positivo. Pero, ¿qué es la cognición? La cognición es la facultad de procesar la información a partir de la percepción. El conocimiento adquirido por la experiencia y las características subjetivas que permiten valorar la información. Es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llevan a diferentes vías, como la percepción, experiencia, creencias, para convertirlos en conocimiento. Esta habilidad engloba diferentes procesos cognitivos como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. ¿Cómo se relaciona la cognición a la psicología cognitiva? La psicología cognitiva empezó a estudiar cómo el procesamiento de la información fluía en la conducta y qué relación tenían los diferentes procesos mentales. En la adquisición del conocimiento, dichos procesos intervienen varias funciones cognitivas, como la percepción, la atención, la memoria y el razonamiento. Todas estas funciones cognitivas trabajan conjuntamente para integrar el conocimiento y crear una interpretación del mundo que nos rodea. Y podemos observar el proceso en un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Cuando vamos por la calle y vemos un semáforo en rojo, iniciamos un proceso cognitivo que nos llevará a tomar una decisión de cruzar o no cruzar. Lo primero que debemos hacer es centrar nuestra atención en el semáforo. A través de la vista veremos que está en rojo. En cuestión de milisegundos recordaremos que nuestra memoria que cuando está el semáforo en rojo no se debe cruzar. Pero también recordaremos que a veces si no pasan carros lo hacemos. Aquí probablemente tenemos nuestra primera decisión. O esperamos hasta que el semáforo se ponga en rojo, o mirar hacia un lado y al otro de la calle y dirigir de nuevo nuestra atención para ver si pasan carros o si es seguro cruzar. En la reseña histórica sobre la psicología cognitiva se puede observar que fue influenciada por grandes autores, uno de ellos como Descartes, quien definía la mente como una sustancia que piensa independiente del cuerpo, el cual lo considera algo autómata. En 1879 se empiezan los primeros estudios de la cognición con Wilhelm Wundt, quien se separó de la filosofía y buscó la psicología como disciplina experimental con la intención de estudiar la cognición por medio de la introspección. Sin embargo, fue un gran error ya que no fue reconocido como método científico, siendo subjetivo este procedimiento ya que el sujeto atendía cada una de las sensaciones. William Wundt realizó un experimento, el cual consistía en pedirle a unos sujetos que apretaran una perilla mientras escuchaban una nota musical. Con esto demostró que el tiempo de reacción es mayor cuando se atiende al sonido y menor cuando se atiende al movimiento, y que todo esto se da gracias a la percepción, el cual es el proceso de aclarar la propia experiencia en la conciencia. En contraposición de Wundt aparece John Watson en 1920 a 1940, precursor del conductismo, quien en estos años dominó a la psicología, junto con otros autores como Ivan Pavlov, Edward Zondike, Frederick Skinner. El conductismo dominó la psicología porque este se utilizaba con el método científico,
ya que este método daba explicaciones científicas y enunciando teorías. El enfoque del conductismo también presentó fallas igual que la psicología de Wundt. Pero luego la psicología cognitiva explicaba esos procesos cognitivos desde una perspectiva diferente, donde se pudieran medir. La psicología retomaba los estudios de la cognición, explicando mediante un vocabulario intencional donde el ser humano fuese activo y se pudiera observar, junto con las nociones de cómputo. La psicología buscaba un enfoque que le diera respuesta a los procesos mentales como los esquemas y los pensamientos, que eran exigidos en una concepción de la mente. Por tanto, ningún paradigma pudo hacer una concepción hasta que Alan Turing, con su máquina que piensa, capaz de simular cualquier actividad humana. Y por medio de esto la mente volvió a ser respetable, desligándose de los conceptos mentales del conocimiento y de la conciencia, permitiendo así simular la información mediante algoritmos que pudieran dar cuenta sobre lo observable. La psicología cognitiva es constructiva, es decir, que el ser humano es construcción que se crea día a día por la intención del ambiente y la herencia. En 1960, la psicología cognitiva se interesó por estudiar los procesos afectivos y emocionales. La unidad de análisis, en el momento de que el conductismo dominaba la psicología, era el arco reflejo, donde era estímulo y respuesta. Sin embargo, Carl Laszlo dijo esto, que era incapaz de explicar el comportamiento humano. Es importante saber que la revolución cognitiva surge en América en 1950, ya que en Europa se interesaban mucho por el estudio de los procesos cognitivos. En una parte de la psicología cognitiva se reconoce que hubo una tensión entre el racionalismo y el empirismo, donde el racionalismo cree que la mente posee el poder de racionamiento, teniendo como representantes a Platón y a Descartes. En cambio, en el empirismo se sostenía que la mente era una experiencia sensorial, única fuente de conocimiento, teniendo como representantes a John Locke, Jorge Berkeley, David Hume. La irrupción de la psicología cognitiva y el paradigma cognitivista supo un cambio radical en el objetivo de estudio de la psicología. Sí, para el conductismo radical de Skinner, lo que debía estudiar la psicología era la asociación entre el estímulo y las respuestas, que pueden ser aprendidas o modificadas a través de la experiencia. Pero aparece en Manuel Kant, uniendo al empirismo y el racionalismo y definiendo a la mente como órgano activo del entendimiento que modela y coordina las sensaciones y las ideas, transportando la experiencia en la unidad de pensamiento. Pero el escepticismo de Kant provocó que muchos investigadores se retiraran de estudiar sobre la psicología. Sin embargo, esto motivó a otros autores a darles un papel más definido a la psicología, que entre ellos fueron Jacob Friedrich, Johann Friedrich Erbach y Friedrich Eduard Benecke. La crisis que se produjo en la psicología en los años 30 y 40 del siglo XX llevó sustancialmente al final de las viejas grandes escuelas del conductismo y la Gestalt, sentando las bases para el nacimiento de un nuevo movimiento mucho más longevo y duradero: el cognitivismo, la psicología de los procesos cognitivos. El nacimiento del cognitivismo debe mucho a la importación de ideas sacadas de estudios sobre la inteligencia artificial, la informática y la cibernética, iniciando alrededor de los años 50 del siglo pasado, pero fue el psicólogo Jorge Miller quien puso una fecha precisa del nacimiento de la psicología cognitiva, específicamente el 11 de septiembre de 1956, día en que se celebró un seminario sobre la teoría de la información en Massachusetts Instituto de Tecnología, que incluía 3 referencias: la de Chomsky sobre el lenguaje, la de Neswell y Simon sobre una máquina teórica lógica y la de Miller sobre la memoria a corto plazo. En 1960, Jerónimo Wurner y Miller fundaron en Harvard el primer centro de estudios cognitivos, mientras que en 1971 se creó el primer departamento de ciencias cognitivas en la Universidad de California, San Diego. Wurner se ocupó principalmente de los procesos de caracterización, destacando que actividades como la percepción y la memorización son en parte el resultado de las estrategias individuales del sujeto activo. Miller y colegas, en cambio, propusieron una nueva teoría del comportamiento estrechamente relacionada con las investigaciones
sobre la inteligencia artificial, concluyendo que detrás de cada comportamiento se esconde un plan equivalente al programa de la computadora. Por último, en el desarrollo de las ciencias cognitivas ha sido de particular importancia en los años 60 en el redescubrimiento de los estudios sobre la génesis de la inteligencia, iniciada por Jean Piaget y desarrollada en aquel periodo gracias a Brunner. En 1967 se publicó el libro Cognitive Psychology del psicólogo estadounidense Ulrich Neisser, en el que se sintetizaban las investigaciones realizadas en los 10 años anteriores según la perspectiva que precisamente después de este libro fue definitivamente llamado cognitivista. En los principios de la psicología cognitiva podemos ver que la atención de William James definió la atención como el proceso por el cual la mente toma posesión de forma dividida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente, focalización y concentración de la conciencia en su esencia. La percepción es biocultural porque por un lado depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y por otro lado de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Algunos autores que hablaron de la percepción fueron Edwin Boring, Rudolf Arnheim, Wilhelm Wundt. La memoria, según Turbin, es la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar conocimiento o información. La memoria a largo plazo es un sitio de almacenamiento permanente y pueden establecerse en diferentes tipos como la memoria episódica y la memoria semántica. El lenguaje para Piaget sería un producto de la inteligencia, por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo. ¿Cómo se relaciona la cognición en los procesos biológicos? La cognición se relaciona con los factores biológicos en las características derivadas de la estructura y funcionalidad del organismo como entidad puramente biológica y la afectación que pueden producir, heredada congénita o adquirida estable o transitoria sobre el funcionamiento fisiológico y psiconeurológico del sujeto. La condición genética y biológica, secundado por el proceso de comunicación e interpretación directa en un contexto histórico-social, permite al ser humano elaborar sus propias experiencias sobre el mundo y en la recordación de ésta irá modificando su conducta a partir del conocimiento ya construido. Pero estos procesos requieren de una selección y guía de las acciones externas en función de orientar los procesos cognitivos. Piaget y Vygotsky construyen referentes de las teorías cognitivas que asumían el desarrollo del proceso cognitivo como el resultado de la interacción de los individuos con los demás y como un estadio en el cual influye el contexto histórico sociocultural. Por su parte, la teoría del aprendizaje representada por Pavlov y Skinner asumen que además de estos factores anteriormente mencionados, los niños construyen un conocimiento a partir de lo que viven y aprenden de sus propias experiencias. La información que se genera en todos los niveles de la mente humana, crear cambios en el sistema nervioso que pueden permanecer con el tiempo y crear lo que se llama experiencia. Y en esta conformación de lo que se llama experiencia, muchos son los elementos de la mente humana que lo participan, desde procesos más esenciales como percepción, atención, memoria y aprendizaje, hasta los mayores de complejidad como el pensamiento, la imaginación, el lenguaje, la actividad simbólica, el recuerdo, el razonamiento, y es de la edad infantil donde con mayor periodicidad se activan estos procesos diseñados para lograr un desarrollo infantil. Relación de la cognición y los procesos psicológicos. Podemos entender los procesos cognitivos psicológicos como los procedimientos que utilizamos para incorporar nuevos conocimientos y tomar decisiones al respecto. Todas estas funciones cognitivas trabajan conjuntamente para integrar el conocimiento y crear una interpretación del mundo que nos rodea. ¿Cómo se relaciona la cognición con los procesos culturales? Hace referencia a la situación integrada o marginal dentro de su grupo de referencias sociales, esto es en relación a la familia de origen del sujeto y su biografía. Es determinante el comportamiento conforme van creciendo, van adquiriendo referencias familiares o de instituciones claves.
Estas son las bibliografías que utilizamos para crear las diapositivas que vimos en el día de hoy. Muchas gracias.